Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a estas sesiones que hacemos, en la cual hoy, bueno, pues vamos a ver cómo protegernos de las amenazas desconocidas, sobre todo con la parte de Sandbox. ¿Qué es esto de Sandbox? Veremos qué es lo que es, cómo funciona, qué filosofía tiene esta tecnología y cómo nos puede ayudar desde el punto de vista de la seguridad y cómo implementamos esta tecnología dentro de nuestros dispositivos para dar un nivel de protección muy elevado. Lo primero, bueno, pues daros algunas pinceladas un poco de la situación o por qué elegir una solución de protección para nuestro perímetro. Es algo sumamente importante proteger el perímetro de la red, porque de esta manera lo que estamos haciendo es alejando el riesgo del principal foco de infección o de la principal vulnerabilidad, que es el usuario. En la mayoría de los casos, los mayores porcentajes de infección se producen pues muchas veces por desconocimiento, muchas veces por no tener cuidado, por no mantener unas pautas de comportamiento a la hora de hacer una determinada acción, recibir un determinado correo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sumamente importante ser conocedor del estado o de la situación en la cual nos podemos encontrar y nos vemos afectados. Con estos datos que podemos ver aquí también, bueno, pues lo que podemos sacar en claro es que tenemos una oportunidad de negocio bastante importante, ya que, como veis aquí, el 54% de las pymes piensa que son demasiado pequeñas, que no tienen por qué sufrir ningún tipo de ataque, que quién les va a atacar a ellos, perdón, que no necesitan medidas de seguridad para dar una respuesta ante un determinado ataque porque ellos piensan que no van a ser atacados, ¿vale? Como veis, el 47% pues carece de medidas de seguridad frente a ataques. Por lo tanto, es algo que tenemos una oportunidad de negocio bastante interesante. Pero si nos vamos a datos más alarmantes, sobre todo pues desde el punto de vista de que son los más atacados, es decir, la pyme, la pequeña y mediana empresa, son los más atacados, el 60% de los ciberataques, bueno, pues se producen y no solo se producen en este sector, sino que además en un periodo de 6 meses, dependiendo del tipo de ataque que han tenido, pues les obligan en la mayoría de los casos pues a hacer reducciones o incluso entra en quiebra la compañía. Como veis, casi 900 euros supone un promedio del coste que nos puede suponer restaurar nuestro negocio una vez que hemos sufrido un determinado ataque. Pues el volver otra vez a la normalidad pues nos supone un gasto que muchas veces pues es innecesario, y sobre todo porque nos podemos anticipar, podemos elegir soluciones de seguridad que nos den una cabida o una solución ante un ataque inminente que es el que se está produciendo actualmente. Como vemos, el 43% de esas brechas de seguridad que se producen en la pyme, por lo tanto es algo bastante alarmante y, lo dicho, es una buena oportunidad de negocio, sobre todo porque ese tipo de compañía pues no suele estar protegida, y para eso estáis en ese caso vosotros, o en este caso nosotros, para ayudaros con nuestras soluciones. Que no nos engañemos, son soluciones de altísima calidad y con un precio lógicamente bastante asequible para una compañía incluso pequeña, ¿de acuerdo?
Por lo tanto, es interesante que, bueno, pues os planteéis un modelo de negocio en el cual la seguridad prime sobre cualquiera de los otros aspectos que podamos contemplar. Bueno, datos interesantes de información. Aquí he querido destacar algunos datos facilitados por compañías anti-malware. Como veis, bueno, pues casi 300.000 muestras diarias llegan a las compañías anti-malware para evaluar. Por lo tanto, bueno, pues son bastante alarmantes estos datos. Gran parte de ellos, pues gran parte de estos ataques o intentos de ataque se producen sin malware, se producen con otro tipo de técnicas, sobre todo técnicas de inspección de vulnerabilidades, ataques de vulnerabilidades, técnicas de movimiento lateral. Una vez que estamos dentro, hemos explotado una vulnerabilidad, permanecemos latente en la memoria, no escribimos en disco para, en la mayoría de los casos, pues no levantar ningún tipo de sospecha. Sabéis que los productos anti-malware, la mayoría de ellos, bueno, pues se realiza el análisis cuando hay una escritura en disco. En este caso, bueno, pues se producen todo ese movimiento del malware se produce dentro de la memoria, por lo tanto es algo muchas veces imperceptible de detectar. Y otro de los factores importantes es que el mayor porcentaje, como vemos aquí, el 95% del malware nuevo es visto una única vez. Por lo tanto, hay una alta probabilidad de que ese malware no esté en firmas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es algo interesante. Suele durar cuestión de horas el malware. Por lo tanto, antes de que mute. De esta manera, pues, es decir, encontrarnos malware en nuestro sistema, pues posiblemente sea algo cuanto menos natural. Otro de los focos de infección a los cuales nos enfrentamos es el Internet de las cosas. Cada vez los hackers están haciendo más foco sobre este tipo de dispositivos porque en la mayoría de los casos pues son dispositivos que no se suelen actualizar, que suelen tener bastantes vulnerabilidades, los fabricantes no suelen prestar demasiada atención, nada más que bueno pues se obtiene para un determinado fin, pues un análisis biométrico o un encendido o apagado de luces, un control de temperatura, etcétera, etcétera. Pero es una fuente y un foco de posibles ataques, posibles infecciones. Por lo tanto, ante este tipo de cosas, por ejemplo, pues los dispositivos del Internet de las cosas es dentro de una organización, pues deberían estar dentro de una zona aislada, es decir, crear una VLAN de aislamiento en el cual no tenga ningún tipo de contacto con los servidores, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si nos atacan uno de estos dispositivos, pues pueden llegar haciendo movimientos dentro de la red, pues pueden llegar a penetrar en nuestros servidores y cifrarnos la información, secuestrar esa información para pedir posteriormente un rescate, etcétera, etcétera. Si pregunto cuántos de vosotros en vuestras organizaciones o en las organizaciones de vuestros clientes tenéis switches gestionables, pues posiblemente me sorprendería que el mayor porcentaje de vuestros clientes no tiene un switch gestionable. Por lo tanto, es una cosa básica, es una cosa estúpida que es insignificante, pero no. Un switch gestionable pues nos puede ayudar sobre todo pues a separar determinados sectores de la red para aislarlos de forma segura y que tengan un control
sobre los focos que tienen que tener control. Es decir, si necesitamos controlar las luces, pues que ese dispositivo se dedique a controlar las luces y no sea un principal foco de ataque de un hacker para entrar en nuestros servidores y robar algún tipo de información. Por lo tanto, es sumamente importante que tengamos un firewall. Si ese firewall tiene una protección perimetral anti-malware, perfecto, y tener switches gestionables para poder hacer segmentación de las redes en la mayoría de los casos. Lógicamente, que decir que tener un sistema de copia de seguridad es sumamente importante dentro de una compañía, ¿de acuerdo? Prácticamente más que cualquier otra cosa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, pues es interesante. Aquí he querido mostrar este cuadro porque, bueno, lo que quiero mostrar en él es que, por ejemplo, pues desde que se produce un ataque inicial hasta el compromiso, bueno, pues se producen una serie de horas por delante. Desde el compromiso inicial al descubrimiento de que tenemos un malware, estamos hablando de que el mayor porcentaje nos trasladamos a años. ¿Y por qué es eso? Por lo que hemos visto anteriormente, porque el malware muchas de las veces pues dura 24 horas. Por lo tanto, es fácilmente no detectable por las firmas tradicionales o por los sistemas de firma tradicional. Y el dato más alarmante es que desde el descubrimiento hasta la contención, es decir, desde que hemos descubierto, por ejemplo, una vulnerabilidad hasta que hemos cubierto esa vulnerabilidad, pues estamos hablando de que el mayor porcentaje de los casos pasan meses. Tenemos el claro ejemplo que tuvimos con el WannaCry y la compañía de telefonía, el cual, bueno, pues la vulnerabilidad se había detectado muchos meses atrás y muchos meses después pues se había comprometido la seguridad de la compañía. Por lo tanto, es sumamente importante que prestemos atención sobre todo al parcheado de vulnerabilidades, etcétera, etcétera, porque eso nos puede dar, bueno, pues un mayor nivel de seguridad que, bueno, pues no todo es una protección perimetral, no todo es una solución anti-malware. Es decir, la seguridad se compone de muchas piezas pequeñitas que deben encajar como un puzzle. Y entre ellos, bueno, pues está el compromiso de la manutención de los sistemas. Eso es sumamente importante. ¿Por qué necesitamos un sistema de protección avanzada? Bien, porque si tenemos un sistema tradicional basado pues en determinadas variables o en determinadas firmas, ¿de acuerdo? Como puedan ser pues a través de los sistemas de detección de intrusiones que están basados en firmas de comportamientos ya conocidos, ¿de acuerdo? Los sistemas de seguridad anti-malware, anti-spam, etcétera, etcétera, que nos van a dar una solución basada en una firma. ¿Por qué necesitamos algo más? Bien, porque esas firmas únicamente, bueno, pues nos pueden dar visibilidad de lo que es bueno o probablemente bueno y lo que es malo o probablemente malo, ¿de acuerdo? Pero tenemos un agujero, digamos, de falta de conocimiento de lo que denominamos desconocido, que es lo que nos puede dar, bueno, pues o lo que puede provocar una infección, ¿de acuerdo? Ante un ataque con distintas técnicas, es decir, pues nos envían un correo, ese correo podemos o no detectarlo, podemos mm, tener en firma pues un, para poder analizar el fichero que viene adjunto o incluso ya es un correo de phishing, no viene nada junto, sino que nos lleva a una URL, podemos identificar el, la información que hay en el HTML incrustada, podemos identificarla así, pero podremos
anticiparnos con la protección anti-spam, con la protección de filtrado de contenido. Como veis, son continuas capas de seguridad, es decir, son pequeñas piezas del puzzle que nos pueden dar un nivel de seguridad muy avanzado. Si tuviésemos un compromiso, por ejemplo, pues a través de un correo, pues podrían de forma automática en la apertura del correo pues acceder a un determinado a una determinada URL para descargarse un determinado malware, etcétera, etcétera. Podríamos tenerlo contemplado con el content filter, con el filtrado de contenido web, o incluso ese exploit podríamos llegar a pararlo pues con un sistema de detección intrusiones, dependiendo de el malware que nos vayamos a detectar, porque tanto el sistema de detección de intrusiones como el antivirus están basados en firmas, por lo tanto necesitan conocer lo que ya existe. Por lo tanto, si es un malware relativamente nuevo, pues posiblemente pues no tengamos información sobre él, por lo tanto, posiblemente se colaría dentro de nuestros sistemas. Lógicamente, por ejemplo, la protección anti-botnet o la protección de reputación pues nos puede también dar un nivel de seguridad muy elevado. Pero para ello pues necesitamos algo más. Necesitamos que una vez que pase ese exploit o ese malware podamos hacer un análisis. Ese análisis, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer con la capa de sandbox. Vamos a hacer ese análisis para lo que vamos a hacer es ejecutar ese fichero para poder analizar su comportamiento. Para ello, bueno, pues como veis, dentro de todas nuestras soluciones, pues implementamos tecnología de los grandes. Implementamos tecnología no diseñada y desarrollada por Zyxel. No, ¿para qué inventar las ruedas si ya está inventada? Pues para ello tomamos o optamos por la tecnología de los mejores fabricantes. Para ello, bueno, pues utilizamos su tecnología con el fin de dar una capa de protección muy elevada. Ya os digo, desde la pequeña empresa, desde la micropyme, por ejemplo, hasta la gran empresa, ya que tenemos soluciones para cubrir todo ese abanico de, de sistemas o de clientes. Para ello, bueno, pues Ixalab nos da su certificación de compañía dedicada a la seguridad. Durante más de 20 años llevamos trabajando en la parte de seguridad y con unos objetivos bastante interesantes y sobre todo pues con unas garantías de protección bastante interesantes desde el punto de vista de, de dar una solución efectiva y a un coste asumible para tanto la pequeña como la gran empresa. Para ello, con el sandbox, digamos que es una protección más dentro de toda esa capa de protección que hemos visto. De hecho, si hacemos un seguimiento del flujo de la información, pues como vemos aquí, lo primero que pasarían serían el sistema de valoración de paquetes, es decir, es un sistema de detección de intrusiones básico, el cual nos va a decir si se está produciendo pues un intento de conexión a través de paquetes mal formados o demás que pueda desestabilizar el rendimiento normal del firewall. Una vez pasado esa comprobación, tendremos la protección del firewall, esa protección del firewall en la cual podemos incluir, perdón, podemos incluir la geolocalización de IP, por lo tanto podemos bloquear en la capa del firewall IPs de determinadas zonas geográficas que no queramos recibir, por lo tanto no van a hacer ni un intento de conexión contra nuestros sistemas. Luego existe una capa de reputación de IP. Esta capa de reputación de IP lo que nos va a garantizar es que IPs conocidas como maliciosas no van a hacer ningún intento de ataque contra nuestros sistemas. Para ello, bueno, pues
lógicamente tendremos la inspección y detección de intrusiones que nos dará una capa de protección, eso sí, basada en firmas o basada en variables. Luego tendremos la capa anti-malware, lógicamente nos dará una protección anti-malware. Pero una de las cosas importantes es que si estamos o vamos a recibir un ataque desde un sitio con mala reputación, directamente no vamos a llegar ni al IDP ni al sistema de detección anti-malware. Por lo tanto, es importante, perdón, es importante porque no vamos a gastar, no vamos a consumir recursos innecesarios en nuestro sistema. Una vez pasado esa protección anti-malware, porque lógicamente la protección anti-malware está basada en firmas. Si esa base en firmas no tenemos conocimiento de un determinado fichero, pues lógicamente lo dejaremos pasar. Para ello tendremos la capa de sandboxing. La capa de sandboxing va a ser la que se va a encargar de, si él tiene conocimiento sobre el malware, pues hará lo que necesite oportuno, y si no tiene conocimiento sobre el malware, bueno, pues lo que hará será ejecutar de forma controlada ese malware para poder dar una protección avanzada al sistema. Como veis, bueno, pues luego seguimos teniendo una sucesión de capas de seguridad que nos van a garantizar una mayor protección a nuestro entorno corporativo. ¿Qué es el sandbox? El sandbox, bueno, es un entorno limitado, lógicamente, y aislado, en el cual vamos a replicar esa ejecución que podría hacer el usuario en su equipo final. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer es producir esa ejecución en un entorno controlado donde se va a analizar ese comportamiento, donde se va a monitorizar, y en base al comportamiento, en base a una serie de funciones conocidas o en base a unas determinadas acciones, vamos a identificar si ese resultado, bueno, pues es satisfactorio, no es satisfactorio, es un malware, no es un malware, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nos puede dar un nivel de protección bastante elevado, ya que esa ejecución que en este caso haría el usuario final en su equipo y podría llegar a generar una infección, pues se va a hacer en un entorno aislado fuera de la red, para evaluar si efectivamente pues eso es un malware o no es un malware. Estos sistemas de sandbox vienen implementados dentro de las series ATP. La serie ATP es la única capaz de detectar malware desconocido después de su ejecución, lógicamente a través del tratamiento de sandbox. Si a nosotros nos llega un determinado fichero o hacemos una descarga de ese fichero, lo que vamos a hacer es que en esa ejecución de ese fichero vamos a poder identificarlo, si es malicioso, si es sospechoso, si está limpio, etcétera, etcétera. Y en base a esos criterios, lo que vamos a hacer, vamos a realimentar nuestra base de conocimiento. Lógicamente vamos a informar al propio dispositivo y vamos a realimentar esa base de conocimiento para que no se produzcan continuos envíos, continuos consultas, etcétera, etcétera. Una vez que se ha detectado, bueno, pues se deja pasar el fichero para, bueno, pues evitar cualquier tipo de complicación que pueda suponer. Los dispositivos, ¿cómo funcionan nuestros dispositivos ATP, sobre todo en la capa de sandbox? Es decir, si seguimos o hacemos un flujo de la información que hemos visto anteriormente, hemos visto que estaría la capa anti-malware. Si la capa anti-malware pues, no lo ha detectado, por el motivo que sea, pues lo que vamos a hacer
es que va a pasar a la capa de Sandbox. La capa de Sandbox, pues aquí descargaremos un fichero para garantizar y optimizar el rendimiento también de la capa de Sandbox. Lo que vamos a hacer es vamos a generar una huella digital de ese fichero y lo que vamos a hacer es consultarla. Vamos a enviar su MD5 a la capa, a la protección de Sandbox para que nos dé un resultado. Nos dirá, bien, pues lo tengo clasificado, sí, efectivamente, fichero es un malware, por lo tanto nos lo va a comunicar y lo que va a hacer el dispositivo pues es eliminar. Es decir, se basará prácticamente como en una gestión anti-malware. Es decir, si enviamos una solicitud de algo que no tenemos conocimiento sobre ello, pero lógicamente la nube posiblemente pues tenga mayor conocimiento porque en segundos anteriores se ha podido clasificar y categorizar. Lógicamente todo este conocimiento también lo que vamos a hacer es enviarlo a las bases de firmas de anti-malware. Por lo tanto, digamos que es un ciclo, estamos cerrando el ciclo de identificación del malware. De esta manera, lo que vamos a hacer es que esa consulta que hemos hecho la vamos a guardar para así se produce una nueva descarga de ese fichero, pues que lo tengamos contemplado y así poderlo identificar. ¿Qué ocurre, por ejemplo, pues cuando nos descargamos un fichero, consultamos a nuestra base de Sandbox y esa base de Sandbox pues dice, bueno, pues no conozco este fichero que me envías, no conozco esta información, no tengo datada ningún tipo de información, por lo tanto, bueno, pues se le comunica al dispositivo. Lógicamente, al ser un fichero que está en un proceso de descarga, se descargará ese fichero y se enviará una copia de ese fichero, una copia original de ese fichero a la nube de Sandbox. Una vez que se evalúa esa información en la nube de Sandbox, pues tendremos una respuesta en un periodo de tiempo corto. Suelen ser periodos de tiempo bastante cortos, ¿de acuerdo? Esos análisis. Y en base a ese análisis, a esa respuesta, pues lo que vamos a hacer es, lógicamente, guardar esa información en nuestra caché para que una vez que volvamos a detectar ese fichero, ya lo tengamos contemplado, ya lo tengamos conocido, no tengamos que hacer de nuevas consultas. Lógicamente, si ese fichero que hemos dejado pasar pues es malicioso, pues lo comunicaremos inmediatamente al firewall y lo comunicaremos en este caso pues a través de un sistema de alertas al administrador para que se proceda a su eliminación o se proceda a la identificación de ese fichero dentro de la red. Si es bueno, pues perfecto. Nos dirá que, oye, pues ha sido un fichero totalmente bueno, está categorizado ya o está almacenada esa información de su M5 dentro de nuestra base local, por lo tanto, pues lo tendremos identificado para posteriores veces. Bien, con esto vamos a hacer una prueba de funcionamiento para que veáis bueno, pues cómo funciona el sistema de sandboxing dentro de de nuestros dispositivos de la serie ATP. ¿De acuerdo? Si nos vamos al dispositivo, vamos a ver si lo tenemos por aquí. Bien, perfecto. Como veis, bueno, el dispositivo es bastante similar. Cambia el color, cambia algunos aspectos con respecto a las series anteriores, las series USG. Pero como veis es bastante intuitivo, bastante prácticamente igual que los modelos USG. Por lo tanto, aquellos usuarios que estéis familiarizados con los sistemas USG, pues posiblemente
no encontréis ninguna dificultad a la hora de gestionar estos dispositivos ATP. Bien, ¿cómo funciona el servicio de sandboxing? Bien, pues si nos vamos al apartado de lo que en USG llamábamos UTM Profile, es decir, UTM, perfil de UTM, ¿de acuerdo? Aquí lo vamos a llamar Security Service, ¿vale? Servicios de seguridad. En estos servicios de seguridad, pues tenemos entre todos ellos, es decir, entre todos, hemos desactivado el sistema de anti-malware, como veis, para mantener ese flujo de información y que no pase por el sistema anti-malware, sino que pase directamente a la capa de sandbox. En este caso, la capa de sandbox, bueno, pues está desactivada, perdón. Lo que vamos a hacer es activarla, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es, no vamos a decirle que haga una inspección del fichero, sino que no consulte al cloud directamente, sino que, bueno, pues se produzca un envío del fichero para su posterior evaluación, ¿de acuerdo? Pues una vez que la tenemos activada, ¿de acuerdo? Haremos una prueba con con el antivirus test file, ¿de acuerdo? Como es la URL de acar.org. ¿Vale? Si nos vamos a la página de ACAR, este es un test file, es un dispositivo de test, no es malware, no lo detectará como tal, pero no es totalmente inocuo. ¿De acuerdo? Aquí, desde esta URL, bueno, pues vamos a poder descargar distintos formatos y además lo vamos a poder descargar en HTTP o en HTTPS, ¿vale? Para verificar que efectivamente, bueno, pues se puede detectar en una u otra opción. Bien, pues si nos vamos, nos guardamos por aquí el fichero. Bien. Como veis, bueno, pues ha sido detectado por nuestra solución anti-malware. Y si nos vamos al monitor, a la capa de log, sumamente importante, ¿de acuerdo? Pues vemos que efectivamente, bueno, pues la capa de sandboxing, si nos vamos a poder identificar de forma más notable sin necesidad de tener toda esa información. Como vemos, bueno, pues ha habido una alerta de ese fichero, ha sido se ha generado una query del fichero y no nos da información, es decir, se ha enviado ese fichero para su posterior análisis, ¿de acuerdo? Si hacemos una descarga de nuevo del fichero, y hacemos un refresh, veremos que se ha detectado ese fichero. ¿De acuerdo? Dadme un segundo. Activamos lo que es teníamos desactivado lo que es la caché de la solución anti-malware, digo, de la solución sandboxing. Vamos a generar la descarga del fichero.
Bien, y bueno, en este caso no detecta nuestra solución anti-malware. Ahí está. Y ya no la ha detectado nuestra los indicios de nuestra protección de sandboxing. Necesitamos parar la capa de anti-malware para poder detectar el fichero. Dame un segundo para activar la caché, que la tenemos desactivada. Un segundo. Vale, de esta manera hemos activado la caché. Podemos activar lo que es la consulta para que directamente pues no, es decir, se produzca la consulta sin necesidad del envío del fichero. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos realizada la consulta, vamos a eicar.org. Salvamos el fichero y si nos vamos ahí nos estaba en esta parte, bueno, lo teníamos ya, teníamos cacheada la información. Nos vamos al log. Vemos que efectivamente la capa de sandbox ya lo tenemos, hemos activado la caché, por lo tanto guardamos ya la información y directamente pues generamos, sabemos que es un fichero infectado. Si nos vamos al sandboxing, ¿de acuerdo? Las queries que hemos generado anteriormente, que hemos enviado la información a la nube de Sandbox, en este caso, pues hemos activado la caché para que esa información que nos reporta esa nube de Sandbox sea almacenada localmente y a la hora de volver otra vez a la descarga del fichero, en este caso un fichero malicioso, pues directamente la capa de sandboxing me va a destruir el fichero para evitar que se produzca un compromiso de la seguridad. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es todo por mi parte. Daros las gracias. Como veis, no solo la seguridad no solo consta de una pieza, como un firewall o un anti-malware, etcétera, etcétera, sino que se compone pues, de muchas piezas que son las que nos van a dar
esa seguridad, no total, pero una seguridad plena en nuestros sistemas. Desde una pequeña capa de copia de seguridad, un pequeño sistema de detección anti-malware en los puestos de trabajo, una solución perimetral con una serie de capas que cada una de ellas pues haga pues una función en concreto. En definitiva, bueno, pues lo que nos va a dar es un nivel de seguridad muy, muy elevado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, bueno, pues os invito a que tengáis un compromiso serio con la seguridad, sobre todo no solo en vuestras empresas, sino en las empresas de vuestros clientes, que son en definitiva los que muchas veces no se dedican a este sector, por lo tanto son más profanos en la materia y lógicamente pues necesitan esa ayuda, en este caso de vosotros. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Espero que haya sido una sesión entretenida y lógicamente pues nos vemos en otra sesión.